Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta sesión vamos a platicar con respecto a la pedagogía como ciencia. Es uno de los primeros temas en nuestra materia Corrientes Pedagógicas Contemporáneas. Inicialmente vamos a revisar las raíces etimológicas que componen la palabra pedagogía. La primera parte de la palabra, pais o paidos, esta parte ped, significa niño y se complementa con agog, que tiene como raíz ago, que significa conduzco o guío. Finalmente, la palabra completa termina en el sufijo ia, que le da un valor como sustantivo, pedagogía. Como ven, la definición desde una perspectiva etimológica de esta palabra tiene que ver con la guía o la conducción de los niños. Obviamente la pedagogía es mucho más, va mucho más allá el alcance de esta disciplina, que tiene que ver con el acercamiento a la educación con la intención de darle sentido y de organizarla para cumplir un fin específico. Normalmente este fin específico está asociado a una carga curricular, a un despliegue, a un planteamiento de un plan de estudios, de un currículo. Vamos a continuación a revisar esta definición, que es más amplia. Dice así: la pedagogía es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación, con la intención de organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. Es importante también decir que la pedagogía pertenece al campo de las ciencias sociales y humanas. Esto significa que tiene relación con otras disciplinas de esta misma área, como la antropología social, la filosofía, la antropología social, entre otras disciplinas. Es importante decir que en un ejercicio de discriminación de sus límites, la pedagogía estudia los procesos educativos. Es decir, la ciencia es la pedagogía. La educación es un hecho real. Tiene que ver con la generación de nuevos conocimientos que pueden darse en el contexto de un salón de clases o bien en contextos informales. La pedagogía es la ciencia que estudia estos procesos de educación. En otras palabras, la educación es el campo del saber pedagógico, es el objeto de interés de la pedagogía. Como cualquier otra ciencia, la pedagogía se orienta a resolver problemáticas a partir de la generación del conocimiento. Su razón de ser es justamente ese: resolver desafíos, resolver problemas en el ámbito de la educación, con el propósito de mejorar las realidades que estudia, las realidades que aborda. La pedagogía, debido a lo explicado anteriormente, es una de las ciencias más importantes porque finalmente es a través de ella que se hace posible la generación de conocimientos nuevos. A continuación queremos reflexionar con respecto a esta pregunta acerca de si la pedagogía puede considerarse una ciencia, y compartimos la definición de Pérez, que dice así: la pedagogía es una ciencia, pues las ciencias pedagógicas han definido su objeto de estudio con un campo de acción específico, con métodos también específicos, con leyes y regularidades que las caracterizan y un aparato conceptual y categorial que sustenta la teoría, en el marco de las ciencias de la educación en la que constituye su núcleo. Es así como justificamos la condición de ciencia de la disciplina pedagógica. A pesar de ello, es importante matizar que su desarrollo es histórico, es decir, que se ha venido gestando con el tiempo y que, como cualquier otro conocimiento científico, está sujeto a el momento histórico en el que se genera y que seguramente irá modificándose y repensándose en los tiempos, en las décadas que están por venir. Bien, dijimos ya hace algún tiempo que la pedagogía estudia los procesos educativos. Esa es la relación que existen entre una y otra. Para poder afinar nuestra mirada con respecto a esto, es importante además precisar que estos procesos educativos que son estudiados por la pedagogía son históricos y son culturales. Es decir, no todos los procesos educativos se estructuran
de manera igual en diferentes contextos, sino que responden al momento y al contexto sociocultural en el cual emergen. Esto demanda de la ciencia pedagógica una flexibilidad para poder acercarse a estos procesos educativos diferentes y comprenderlos, dotarlos de sentido. Es importante también decir que la pedagogía estudia el acto educativo en tanto hecho social, es decir, como el producto de una serie de elementos socioculturales que están presentes en una realidad específica y que a partir de esa combinación se genera el acto educativo. Por esa razón, los sujetos de estudio principales de la pedagogía son el maestro en un primer lugar, como lo decíamos ya hace un rato, y a continuación sus estudiantes, sus alumnos. En el ejercicio de la pedagogía, en su desarrollo como ciencia, a lo largo de las décadas recientes se ha generado saberes diversos, los llamados saberes pedagógicos. Para nosotros es importante que le quede claro al estudiante de esta materia al menos una clasificación elemental, que es esta que aparece en esta diapositiva. Los saberes pedagógicos pueden clasificarse en teóricos, técnicos y prácticos. Los saberes pedagógicos teóricos tienen que ver con el posicionamiento de autores y docentes con respecto a la parte epistemológica de la educación, es decir, las definiciones de los conceptos importantes que le dan sustento a el ejercicio del docente. Luego, existen los saberes pedagógicos técnicos, que tienen que ver con las disposiciones, con las prescripciones técnicas con respecto a cómo enseñar tal o cual contenido en el contexto del aula escolar. Y finalmente, existe un tercer nivel de desagregación del saber pedagógico, que es el saber pedagógico práctico, que alude a la experiencia personal íntima que se construye a través del ejercicio docente. Es aquel saber especializado que los profesores vamos construyendo con nuestro trabajo día a día frente a los grupos que atendemos. Todos estos saberes, el saber teórico, el técnico y el práctico, se conjuntan para poder llevar a cabo un proceso educativo formal. Los tres niveles del conocimiento pedagógico son esgrimidos por el profesor a la hora de que enfrenta a su grupo en clase, y esto permite que se desarrolle una práctica docente en específico. Hace algún momento comentábamos también que la pedagogía no es una sola, sino que se ha subdividido en diferentes disciplinas que se acercan a las realidades educativas para poderlas estudiar, para poderlas analizar y para poder dar respuesta a sus desafíos y problemáticas. Es así que tenemos aquí en esta diapositiva 8 divisiones, 8 ramas de las ciencias pedagógicas que atienden diferentes dimensiones de la realidad educativa. ¿No? Tenemos la filosofía de la educación, la sociología de la educación, psicología educativa, didáctica, gestión educativa, administración educativa, orientación, tecnología educativa, evaluación y currículum. Todas ellas son ramas de la ciencia pedagógica, ramas de la pedagogía que se abocan al estudio de diferentes dimensiones de la realidad educativa, que es altamente compleja. Esta